Muy buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos agradecidos a Dios por permitirnos, aunque sea de esta manera, estar junto a ustedes en este día. Un día que hemos propuesto hacer la reunión de esta manera por una cuestión sanitaria, de cuidarnos, de cuidarte a cada uno de los hermanos. Estamos viviendo una situación muy especial de este rebrote de COVID y realmente queríamos ser sabios y cuidarnos, dado que hay muchas familias también que lo están padeciendo. Así que les agradecemos la comprensión en esta mañana y queremos que este momento lo puedan disfrutar espiritualmente desde el tiempo de alabanza, desde un momento de oración que vamos a tener y también con el mensaje de la palabra de Dios, que tenemos un invitado especial. Así que les invito a que oremos, que ores desde tu lugar, en tu casa, para que en esta mañana también el Señor pueda hablarte de esta manera. Gracias y vamos a inclinar nuestra cabeza para hablar con el Señor. Querido Señor, gracias nuestro Dios por ser el Creador, el que nos ha dado la vida eterna también. Gracias nuestro Dios porque podemos confiar en tu nombre, confiamos en tu palabra, confiamos en el Señor Jesucristo por una esperanza eterna que tenemos. Y Señor, en esta mañana queremos venir delante de tu trono agradecidos, Señor, por tantas bendiciones que tenemos en Cristo. Y a la vez, Señor, de pedirte que nos sigas cuidando y sosteniendo a través de este rebrote, de esta pandemia, para que nadie lo sufra de una manera tan crítica como hemos pasado o han pasado muchos hermanos en estos tiempos. Queremos, nuestro Dios, en esta hora pedir tu bendición por cada hogar que se abre en esta mañana, para que podamos exaltar tu nombre desde el tiempo de alabanza y también para que nos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo con tu palabra. Pedimos todo esto agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo dejo a Andrés para que continúe. ¿Sí? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para alabar a nuestro Dios el día de hoy tenemos dos canciones. La primera se llama Vamos a cantar, y para ello le quería compartir un versículo que está en Salmos 98:4, que dice: Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Y pensaba en toda esta situación, ¿no?, que nos está tocando vivir, que por ahí es más lindo, ¿no?, venir a la iglesia y alabar a Dios todos juntos y contagiarnos, ¿no?, de la alegría que por ahí tenemos de los hermanos que están acá, ¿no? Pero también podemos alabar alegres a Dios desde nuestra casa, desde el lugar donde estemos. Y como dice esta canción, dice: vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cuando cantamos
Bueno, y la segunda canción se llama El Dios que adoramos. Y dice en una parte: Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Y pensaba, ¿no? Siempre en esta situación, ¿no? Que muchos por ahí están sufriendo el tema del COVID. Muchos hermanos hoy están, digamos, aislados y demás, pero pienso también en Dios, ¿no? Que Él es soberano sobre toda situación, sobre toda circunstancia que, buena o mala, que podemos llegar a pasar, y Él es siempre digno de alabanza. Lo dejamos con esta última canción, que puedan alabar a Dios ahí en sus casas. Un saludo grande, un abrazo grande y muchas bendiciones.
Muchas gracias por este momento de alabanza. Qué lindo que es reconocer a un Dios todopoderoso y soberano. Cuando realmente, como hijos de Dios, nos acercamos al Señor con esta actitud de reconocerle a Él que Él gobierna todas nuestras vidas, nuestro futuro, y realmente nos sentimos protegidos por Él, nos sentimos confiados porque Él tiene sus verdaderos planes por nosotros, hacia nosotros. En esta mañana quería compartir un momentito de oración y quisiera que lo hagas en tu hogar también, dejarte 3 o 4 motivos, porque hay uno que me encierra hermanos, la iglesia, y por esa razón quisiera dejarte estos motivos para que durante la semana puedas estar orando, unirte al pueblo de Dios en oración. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 15:30, él pedía oración y decía lo siguiente: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. ¿Cuánto más en este tiempo también seguimos orando, no solamente por los siervos de Dios, oramos por los hermanos, por las familias que componen el pueblo de Dios también? Así que quería dejarles algunos motivos, luego yo voy a orar también en esta mañana, pedirles por los hermanos que están padeciendo esta segunda ola de COVID, que están aislados. Realmente queremos acompañarlos en este momento. Hay varias familias, no les puedo nombrar, pero son varios los que están en este momento padeciéndolo. Y también orar por Jonás Fulkin, que ha tenido una pequeña intervención, una cirugía, pero está todo bien, y así que estamos muy contentos por Jonás, por esa recuperación, ¿sí? Voy a unir este motivo de oración para que también nos unamos en oración por todas las familias de la congregación, para que en este tiempo que no nos podamos congregar, no decaiga el ánimo, que de alguna manera tengamos el contacto, gracias a Dios por las redes donde nos podemos comunicar permanentemente, y quizás podés en este día pasar un mensaje a algún hermano, alguna hermana que esté en tu corazón y decirle, bueno, darle un saludo, orar por él, acompañarlo en estos momentos. Hermanos que también están sufriendo por alguna otra necesidad, y recuerdo en este caso a la familia de Miguel y Moni, que están en su proyecto de levantar su panadería nuevamente, y que uno y otro problema ha hecho de que se ha demorado y necesitan abrir lo antes posible. Así que son varios los motivos que tenemos en oración, pero especialmente por todas las familias de nuestra congregación. Y así que, primer motivo entonces, por las familias, por las necesidades que hay en cada una de ellas. El segundo motivo que quería dejarles es por el EMI. LAPEN está en ese proyecto de evangelización en distintos lugares. El equipo misionero itinerante en este momento están en el sur, en la zona del Bolsón, y gracias a Dios por Tommy y Graciela, que están trabajando, son los representantes nuestros, pero en realidad son misioneros del APEN que están allí, junto con Sofía Dalinger, que él los está acompañando. Y Graciela envió un mensaje diciendo para que el Señor pueda protegerlos de los problemas de los viajes. Ha habido muchos problemas para llegar a ese lugar, no solamente con los vehículos, con los pasajes, en fin. Como decía el apóstol Pablo, por esta lucha que se presenta cada vez que se quiere predicar el Evangelio, ¿sí? Y para que el Señor los proteja de contagios, para que las horas felices y los cursos, los talleres se puedan dar en una forma práctica y que la gente los pueda asimilar, para que el Evangelio especialmente llegue a cada niño a través de las horas felices que están proyectadas, y para que ellos puedan ser también mensajeros de paz en una zona convulsionada,
revolucionada por distintos ataques, violencia, hay incendios que los provocan distintas personas y por esa razón pedimos para que ellos puedan ser mensajeros de paz en estos momentos en ese lugar. Y en tercer lugar, quisiera que oremos por el Parque Los Paraísos. Gracias a Dios, y quiero agradecer públicamente a un montón de jóvenes, me encantaría nombrarlos, pero que permanentemente están colaborando con distintas actividades, trabajos, tiempo que le están dedicando, llevan sus máquinas, hacen trabajos de distinta naturaleza para que ese lugar lo hayamos podido restaurar, restablecer por lo menos de la mejor manera y que se puedan estar llevando los campamentos adelante. Así que damos gracias a Dios ya por los campamentos de adolescentes y de jóvenes que ha hecho el equipo de Crecer de la provincia, que es un equipo donde intervienen distintos hermanos de distintas iglesias para bendecir a muchos jóvenes y adolescentes que han pasado por el Campa en estos momentos. Así que estos tres motivos de oración vamos a orar al Señor en este momento y les dejo nada más que una inquietud que otros hermanos también a veces me plantean, es que las ofrendas del día de hoy les pedimos que las aparten para que en un próximo encuentro podamos entonces, puedan traerlos ustedes a la congregación, ¿sí? Y darles al Señor las primicias de sus ofrendas. Vamos a orar al Señor y también voy a pedir bendición por nuestro hermano Nicolás Bruselario, que es uno de los líderes y también responsable de este campamento Crecer, que todos los años que se pueda, ya hace más de 20 años que se hacen estos campamentos, y gracias a Dios por Nicolás, que también ha crecido en estos campamentos, hoy es anciano en la iglesia en Paraná, y le agradecemos también por compartir en esta mañana junto a nosotros la palabra. Te invito a que ores una vez más por estos motivos. Vamos a inclinar nuestra cabeza en nuestros hogares también, ¿sí? Querido Señor, llegamos una vez más a vos en esta mañana, contemplando, Señor, tu grandeza, todo tu poder y tu soberanía, Señor. Todo está en tus manos, aún nuestros tiempos están en tus manos. Es por eso que en esta hora rogamos y pedimos por la salud de muchos hermanos que están padeciendo esta segunda ola de COVID, Señor, y que lo puedan sobrellevar, lo puedan pasar fortalecidos, animados por tu Espíritu Santo en estos momentos. Bendecí toda la congregación, porque a través también de este aislamiento que nos estamos tomando, Señor, queremos protegernos, pero no queremos que decaiga el ánimo espiritual de nadie, que podamos comunicarnos, alentarnos mutuamente, como dice tu palabra. Señor, y también oramos por el EMI, gracias por los hermanos, tantos hermanos que están sirviéndote allí en el sur, para que sea un éxito el Evangelio compartido en los niños, la capacitación compartida en los maestros en aquel lugar, y oramos por Graciela, Tommy y Sofía para que los bendigas. Gracias por tenerlos a ellos allí en ese lugar. Y también te agradecemos, Señor, por el parque. Gracias por los distintos hermanos que han colaborado en este tiempo con mucho esfuerzo, con mucho valor. Gracias por las ofrendas recibidas para poder restaurar de la mejor manera el lugar y que hoy pueda funcionar para bendecir a jóvenes, adolescentes, familias, para escuchar tu palabra, para capacitarse. Y quiero pedir tu bendición, especialmente por estos dos campamentos ya, para que, Señor, estos jóvenes puedan llevarse lo mejor de tu palabra, de tu presencia, Señor, la capacitación, que puedan ser utilizados por vos en el día de mañana cada uno de ellos. Señor, gracias por acompañarnos en esta mañana y ahora sí, Señor, a tus pies queremos escuchar tu palabra una vez más y que nos hables al corazón. Gracias por Nicolás, pedimos por su familia, por Miri, por su hija también, para que los estés bendiciendo. Por todo esto agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Adelante, Nicolás. Bien, buenos días a los hermanos que están a través de las redes, que se están sumando también en esta reunión.
Y decía Norberto sobre el campamento, en la oración y en los motivos de oración, y pensaba, hace 18 años que veraneo en las costas de Crespo. En el 2004 vine por primera vez, en enero, y a partir de ahí, desde el 2004, todos los eneros, acá estamos en las costas de Crespo, en el Parque Los Paraísos, primero como acampantes, como colaborador y ahora también como acompañante de otros que están sumándose para tomar la posta y para continuar el trabajo que comenzaron otros hace muchos años, ¿sí? Así que damos gracias al Señor, ya estamos terminando el campa de jóvenes, hoy estamos terminando después de mediodía, ya se terminó el de adolescentes con mucha repercusión, con mucho ánimo y también con mucho desafío de la palabra de Dios. También ahora el campa de jóvenes con David Espero acompañándonos de la iglesia en Santa Fe. Yo quería compartir con ustedes en esta mañana una porción que había estado meditando y que había compartido, pero también en este tiempo en el campamento uno se va repasando quizás algunas porciones que tiene en la mente y va renovando los pensamientos y renovando a veces también de un mismo pasaje algunas aplicaciones más para la vida. Y yo le invito a que podamos abrir en el libro de Esther y poder meditar sobre algunos puntos, pero tratar de cambiar el enfoque que siempre tenemos sobre este libro. En este libro, que es uno de los libros históricos que están iba a decir post-pandemia, pero no es post-pandemia, es post-exilio. Esto quiere decir después del exilio. Recordemos que el pueblo de Israel había sufrido un exilio que fue cuando Babilonia, guiados por Nabucodonosor, llevó cautivo a gran parte del pueblo de Israel, lo llevó en 3 etapas y allí estuvieron cumpliendo una disciplina de parte de Dios. Pero poco a poco el pueblo había comenzado a volver porque Dios había abierto las puertas nuevamente para poder retornar, regresar, ¿sí?, a la tierra que Dios le había prometido a los antepasados. Y acá encontramos, tanto en Esdras, Nehemías, Esther, un conjunto de libros que nos aclara un poquito cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel post-exilio y cómo fue un poquito el regreso hacia Jerusalén. Pero acá en Esther encontramos una historia muy particular, es una historia muy hermosa. Hablamos ahora en el campamento con uno de los chicos, que es muy lindo porque es una historia hasta romántica, que tiene mucha letra para poder hacer alguna película, y la hemos visto, alguna serie, y también las hay. Pero encontramos sobre todo desafíos para la palabra de Dios. Básicamente hay en escena algunos personajes. Si bien comienza hablando en capítulo 1 sobre el rey Asuero o Jerjes, sin embargo, este rey termina estando en un segundo plano, ¿sí? No es el papel más importante, sino que allí aparece un hombre llamado Amán, que era la mano derecha del rey o se convirtió en la mano derecha del rey. Aparece un hombre llamado Mardoqueo, que era un judío, y aparece la prima, ¿sí?, de Mardoqueo, que se llamaba Esther. Pero también aparece en escena el pueblo de Israel, que de alguna manera se veía afectado por todo lo que estaba sucediendo aquí en Susa, capital del reino. Para que nos ubiquemos un poquito en contexto, esto sucedió después que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y el pueblo de Israel estaba de alguna manera desparramado en diferentes lugares de los 127 estados o regiones que conformaban el reino, ¿sí?, de los medos y de los persas, el reino que en un momento era de Babilonia. Y por una situación que se vivió allí en la capital del reino, de mano de Amán, se firmó un edicto, un decreto, que no lo firmó directamente el rey, pero sí autorizó a que se firmara, y era un edicto de que era una sentencia de muerte para todo el pueblo judío, para el pueblo de Israel. ¿Por qué sucedió esto? Claro, había un hombre allí llamado Amán,
que comenzó a tener un poco de bronca con todo un pueblo por una situación que vivió con una persona, con Mardoqueo. Fíjate lo que siente Amán en su corazón y vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Dice en Esther capítulo 5, yo voy a ir contando un poquito la historia a medida que vamos meditando en ella. Vamos a ir centrándonos un ratito en cada personaje, voy a tratar de ser breve, pero vamos a ver primero en Amán, porque es un poco el que desenlaza todo lo que sucedió, es el que motiva y es el que planifica este edicto, este decreto, para dar sentencia de muerte a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel. En Esther capítulo 5, versículo 9, se deja ver el corazón de Amán. Y dice de esta manera, yo tengo acá dos versiones, permítanme leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 9 de Esther, Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie, ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció mucho. Amán era el número 2, era la mano derecha del rey. Tenía todo, fíjate, versículo 10. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió, y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros. Y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Acá está Amán, de alguna manera, hablando de todos los logros y todos los privilegios, y como dice, acá se está jactando de todo lo que tiene, de la posición que tiene, de los bienes que tiene, de las propiedades que tiene. Pero el versículo 13 es tremendo. Sin embargo, dice, todo esto no vale nada mientras el judío Mardoqueo esté sentado allí a la puerta del palacio. Todo lo que tengo, todo lo que me jacté, todo lo que logré, quizás a través del esfuerzo, a través del trabajo duro, porque él llegó a estar en la posición número 2, era la mano derecha del rey, le habrá costado. Pero dice, todo eso para mí no vale nada, no me sirve. Porque allí está Mardoqueo. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando pasaba Amán, todos se arrodillaban y lo veneraban porque reconocían su autoridad. Sin embargo, Mardoqueo quedaba allí parado. ¿A qué punto puede llegar el corazón del hombre cuando teniéndolo todo, y después vemos lo que sucedió con Amán, teniéndolo todo, pierde absolutamente todo por envanecerse en algo que era totalmente insignificante? ¿Qué le hacía a Amán que una persona no le rindiera el honor que él consideraba tener? Sin embargo, Amán se enfureció por eso. No disfrutaba, no aprovechaba, no veía los privilegios tremendos que tenía. Sin embargo, estaba amargado, triste, angustiado por lo único que le faltaba. Y yo muchas veces pienso que el ser humano es así. A veces teniendo tantas cosas, nuestra mirada está puesta en lo único que nos falta. No vemos los privilegios, las bendiciones que recibimos de Dios cada día. Los cristianos a veces somos así. Y vamos a quitar la mirada de la gente del mundo y miremos cada uno a nosotros. A veces los cristianos actuamos como Amán, teniendo bendiciones de parte de Dios, teniendo privilegios de parte de Dios, teniendo las cosas tremendas que Dios nos da. Muchas veces miramos solamente lo que nos falta. Y todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos, a veces no lo decimos, pero lo pensamos que es como nada. ¿Por qué? Porque no tengo aquello que me falta. Y a Amán le costó su cabeza, a Amán le costó su familia, Amán perdió todo
por envanecerse en aquello que le falta. Querido hermano, empecemos a cambiar la mirada, empecemos a ver los privilegios y las bendiciones que recibimos de parte de Dios y no nos centremos en aquello solamente que nosotros deseamos, queremos tener, porque muchas veces nos va a llevar a no cosas buenas. Amán no supo disfrutar de lo que había recibido, de lo que había conquistado, de lo que había logrado. Y por eso perdió todo. Así que Amán, justamente por esta situación, lo que hace, en realidad cuando yo estoy leyendo capítulo 5 ya había firmado el edicto, lo que hace es establecer un decreto, como él tenía el sello privado del rey, él hizo un decreto donde tal día iba a ser una gran matanza y se iba a matar a todo el pueblo pueblo judío. Así que ese edicto se hizo en diferentes idiomas y se repartió en las muchas regiones que conformaban el reino. Y claro, el pueblo comenzó a temer cuando leían sobre que tal fecha iba a haber una matanza. Esto llegó a oídos también del pueblo judío, así que se empezaron a desesperar, empezaron a rajar sus vestiduras, se tiraban sobre cenizas en señal de duelo, en señal de angustia, de dolor. Comenzaron a ayunar, comenzaron a clamar. Y dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rajó la ropa, se vistió de telas ásperas, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban, se lamentaban, y muchos se vestían con telas ásperas y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Ester se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, que era su primo, ella se angustió profundamente y le envió ropas para reemplazar las telas ásperas, pero él las rechazó. Versículo 5 de capítulo 4. Luego Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba tan de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza, frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en los tesoros del rey para la destrucción de los judíos. Y Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos y le pidió a Atac que se lo mostrara a Ester y le explicara la situación. También le pidió a Atac que los exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Claro, Amán le dice a Ester, Ester, es necesario que vayas y detengas esto. Vos llegaste a ser reina. Ester había sido reina y había llegado a ser reina porque la reina original había deshonrado, se había rebelado o le había puesto los puntos al rey. Y Asuero la había destituido, entonces eligió una reina y fue Ester, elegida como reina. Y ella estaba allí en un lugar privilegiado, era judía, era prima, hermana de Mardoqueo, y estaba en un lugar. Y después vamos a seguir leyendo, pero es interesante porque allí se comienza a gestar la solución para el gran problema del pueblo de Israel, el pueblo judío, sobre la matanza que estaba ya determinada para ellos. Porque dice que Ester no podía presentarse delante del rey, no era la esposa como cualquier esposa que va y le va a hablar al marido,
sino que ella debía esperar ser llamada. Cualquier persona debía esperar ser llamada para estar delante del rey. No podía ir alguien a decirle, che, escúchame, quiero hablar un temita con vos. No, debía ser llamado. De hecho, si alguien entraba a la presencia del rey sin ser llamado, lo que primero se hacía era caer sobre esa persona para matarla, a menos que el rey levantara su cetro en señal de que la vida de esa persona era guardada y que su presencia era admitida y permitida delante de él, del rey. Así que Esther se animó y fue, y allí le transmitió al rey sobre toda la situación, y claro, no se animó a decirle ahí, así que organiza una cena para poder convencer al rey de que se firme un edicto que permita al pueblo de Israel de alguna manera ser liberado de esta gran matanza, porque ella también era judía y iban a matar a su pueblo. Pero yo quiero que centremos ahora la mirada en todo el pueblo que a lo largo y a lo ancho del reino estaba desesperado. El pueblo había recibido un edicto, un decreto que anunciaba su sentencia de muerte. Y allí había lloro, lamento, como habíamos leído, había angustia. Y el pueblo no tenía ni idea el por qué. No tenía ni idea lo que estaba sucediendo en Susa. No sabía ni quién era Mardoqueo, capaz que ni sabía quién era Esther. No sabía quizás quién era Amán. No tenía mucha idea. Lo cierto es que el pueblo recibió un edicto, una carta diciendo tal día vas a morir. Y el pueblo se lamentaba y el pueblo lloraba. Sin embargo, a miles de kilómetros, algo estaba sucediendo. El pueblo miraba a su alrededor y no encontraba solución, no encontraba salida, no encontraba alternativa, y seguramente clamaban en ayuno a Dios diciendo, Dios hace algo, y ellos no veían la mano de Dios obrar, no veían el dedo de Dios moverse, no veían nada que les dé una señal de que algo bueno iba a pasar. Ellos veían silencio, veían allí que los días pasaban y que se acercaba la fecha de la sentencia de muerte y que aparentemente no estaba sucediendo nada. Sin embargo, lo maravilloso es que a miles de kilómetros Dios estaba obrando en Mardoqueo, Dios estaba obrando en Esther para que se revirtiera la condición del pueblo y que pueda ser liberado. A miles de kilómetros Dios estaba trabajando en personas para dar solución a este gran problema, a esta gran crisis que el pueblo tenía. Y qué hermoso es pensar de que muchas veces nosotros recibimos noticias, situaciones, crisis en nuestra vida en la que podemos ver a nuestro alrededor y no vemos señal de que la cosa va a cambiar. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que quizás lejos de nuestros ojos, lejos de nuestros oídos, Dios ya está obrando para bendecirnos, para guardarnos, para cuidarnos. Quizás nosotros no conocemos y vemos que Dios se tarda, que Dios no está haciendo nada, que Dios no está actuando. Sin embargo, dice el mismo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja, y Dios nunca se queda sentado en medio de la crisis de sus hijos. Dios nunca se queda sentado en medio de las dificultades. A veces nosotros no lo vemos como el pueblo, porque la solución se estaba gestando a miles de kilómetros. Y quizás vos estás en una crisis, vos has recibido una noticia que te tiene en angustia, en dolor, en preocupación, pero puedes tener la paz, puedes tener en esta mañana la seguridad de que aunque no conozcas, aunque no sepas, Dios está trabajando. Y Dios no está sentado frente a tu situación. El pueblo de Israel, el pueblo judío, descubrió más adelante que en realidad cuando ellos estaban llorando, Dios ya estaba actuando. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba allí en Egipto. Clamaba a Dios, pero Dios ya estaba preparando al Moisés que iba a liberar al pueblo. Cuando estaba el pueblo allí custodiado o amenazado por los filisteos con ese gigante que amenazaba al pueblo de Israel,
diciéndole que quién se animara a pelear con él, y el pueblo de Israel estaba aterrorizado, estaba en crisis, ya estaba en camino el David que iba a traer la victoria al pueblo de Israel. Querido hermano, querida hermana, en medio de nuestras situaciones, Dios no deja de trabajar. Y qué bueno poder saber de que aunque nosotros no veamos y no dimensionemos, Dios trabaja en nuestra vida en secreto. Y quizás el trabajo que está haciendo es trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestras prioridades, trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestra familia. Dios está trabajando, aunque a veces no lo veamos. Así que vamos a continuar con la historia, no quiero demorar, pero nos vamos a centrar ahora en esta mujer, en Esther. Dice que en la porción que estábamos leyendo de capítulo 4 hay una porción que es muy conocida, que estoy seguro que cuando estaba este diálogo entre Esther y Mardoqueo, a través del eunuco que no era que Esther hablaba directamente con Mardoqueo, sino que había un vocero que se llamaba Atac. Versículo 12 de capítulo 4 dice: así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo, diciéndole: no me puedo presentar ante el rey, no soy llamada. Y Mardoqueo le responde y le dice: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para el pueblo judío surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Qué o quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esta porción, esta parte de este versículo 14 de Esther capítulo 4 es tremendo. Que si Dios a lo largo de tus años te guió para estar en la situación que hoy estás, porque tiene un propósito para tu vida. A veces creemos que las situaciones que estamos viviendo, o el lugar en el que estamos, o la vida que llevamos, es fruto del azar, fruto de mi propia capacidad, y sin duda Dios utiliza nuestro esfuerzo, nuestras capacidades pero es Dios quien va guiando nuestros pasos. Y Dios nos permite estar en diferentes lugares en determinados momentos, pero esas cosas no suceden sencillamente porque sí, sino porque Dios tiene un propósito concreto en el lugar donde estás. Y quizás Dios te puso en la familia que estás porque tiene un propósito de predicar el evangelio en esa familia. Dios te puso en el barrio que estás porque tiene un propósito para vos a través de ello en ese barrio. Te puso en el puesto, en el trabajo en donde estás porque Dios tiene un propósito. ¿Qué si para esto has llegado a este lugar? Dios realmente tiene un propósito para vos en donde estás. Quizás Dios permitió esta situación que nosotros le llamamos crisis, solamente para que vos bendigas a otros, para que vos le hagas el bien a otros, como lo hizo Esther hacia el pueblo. Y Esther dijo: me la juego. Me voy a presentar delante del rey y voy a ver qué pasa. Y obviamente cuando ella entra, el rey levanta el cetro, perdonando la vida de Esther, y Esther que cae a sus pies y le dice: quiero decirte algo, pero no te lo voy a decir ahora. Venía una cena, y en la cena el rey le dice: ¿Qué me tenés para decir? No te lo voy a decir a otra, venía otra cena. Se ve que era difícil lo que le tenía para decir, ¿no es cierto? No era fácil. Algunos hubiéramos hecho varias cenas más, pero Esther en la segunda cena ya confrontó y se animó a decir lo que estaba en su corazón. Esther se la jugó. Su vida fue puesta en peligro para bendición de otros. Queridos hermanos, es necesario que pongamos nuestra vida para bendición de otros. Es necesario que pongamos nuestros recursos para bendición de otros. A veces esas cosas pueden o hay un riesgo. Podemos perder cosas. Claro que sí, Esther podía perder la vida, pero la bendición era mucho más grande que la pérdida.
Y cuando nosotros estábamos pensando también ahora qué hacer con el campamento, y sí, entendíamos que corríamos un gran riesgo, convocar a 70 adolescentes o un equipo de 70, 50 adolescentes más colaboradores, 3 días de diferentes lugares, después convocar a 100 personas más para el campamento de jóvenes. Hay un riesgo que corrimos. Pero entendíamos que el riesgo era menor a la bendición que podíamos generar en vidas de adolescentes y de jóvenes que venían golpeados por una pandemia, que creemos que fueron los grupos etarios más golpeados, los adolescentes y los jóvenes. Hablamos con líderes de otras congregaciones y entendemos y vemos que los jóvenes y los adolescentes son los que más costó, no solo retomar, sino enganchar en el ritmo de la tecnología. Uno diría, los jóvenes estarían deseosos que, sin embargo, con la facultad, con la escuela, todo virtual, llega un punto en que desanimó totalmente sus vidas. Y creíamos importante la realización de un campamento. Sí es un evento, sí es una actividad, pero es un lindo tiempo donde se predica el evangelio, donde se desafía a los jóvenes, a los adolescentes. Y quisimos correr el riesgo. Y así en la vida continuamente corremos riesgos cuando hacemos la obra. Podemos perder cosas y a veces hay pérdidas, pero ninguna de ellas es mayor a la bendición que generamos. Y a veces la eternidad revelará, ¿sí?, cuán grandes cosas ha hecho Dios a través de esas pequeñas pérdidas que hubo a lo largo de nuestras vidas. Pero quiero cerrar porque vimos el enfoque de Amán, alguien que tenía todo, pero se envaneció por aquello único que no tenía. Vimos al pueblo que estaba en crisis, pero Dios ya estaba trabajando. Vimos a Esther, que entendió que el lugar donde estaba no era fruto del azar, de su belleza, sino que Dios había obrado para bendición de otros. Pero cierro con con Mardoqueo. Dice capítulo 1, a ver si lo encuentro. Capítulo 2, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y dice después en el mismo capítulo, capítulo 2, versículo 19, dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mardoqueo había criado a Esther como una hija. A veces dice que es la sobrina, en realidad era la prima. Si era la prima, había quizás diferencia en edad, seguramente, pero él la había criado como una hija propia y la había, como dice en el versículo 20, educado. Claro, ahí me empieza a mostrar un poquito el carácter de Mardoqueo y la lealtad. Mardoqueo ya había tenido un acto de valentía cuando denunció a 2 personas que estaban tramando un atentado o una acción contra el rey. Y había mostrado lealtad. Pero acá Mardoqueo, a través de Esther, se deja ver que era un hombre que amaba a su pueblo. Porque educó a Esther de tal manera que Esther, cuando fue grande, no temió perder su propia vida, sino que estuvo dispuesta a jugársela por el pueblo
judío. Y eso es seguramente fruto de un hombre que fue como un padre para Esther, que transmitió los valores y la importancia y quién era ese pueblo y de quién era ese pueblo. Y yo pienso aquí en Mardoqueo, y esto enlazándolo con lo que estamos viendo y lo que estuvimos viendo en el campamento acerca del legado. Durante el campamento de adolescentes y el de jóvenes, el lema o el nombre del campamento es legado, y el lema es 2 Timoteo 2:2, donde dice que Pablo le transmite a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí, enseña, ante muchos testigos, enseña a hombres fieles, que estos también enseñen a otros. Y allí se va y se deja ver cómo el legado que Pablo había tomado lo transmitía a Timoteo, y Timoteo tenía que pasarlo a hombres fieles, y esos hombres fieles a otros, y esos otros a otros, y a lo largo de la historia se fue traspasando y te llegó a vos y a mí. Pero el desafío es, en el campamento, que era la necesidad y la urgencia de que esta generación de adolescentes y jóvenes entienda que es la hora de tomar el legado y comenzar a ser parte de la obra. El desafío a los adolescentes y a los jóvenes es a entender que llegó la hora de actuar, que no son el futuro de la iglesia, que son el presente, que es necesario que tomen la posta y que se hagan cargo y que empiecen a actuar para llevar adelante la obra. Pero en esta mañana el desafío no está apuntado a tomar un legado, sino la pregunta es: ¿cuál es el legado que vos estás dejando? Porque muchas veces decimos: esta generación no quiere tomar el legado, no se quiere hacer cargo. Y a veces pregunto y digo: ¿no será que en realidad el problema es que no hemos educado o no estamos educando a la nueva generación para que tome la posta y se haga cargo y comience a servir al Señor de manera íntegra, de manera pura y apasionada por la obra? ¿Cuál es tu Esther que estás educando? ¿Tenés una Esther a la que estás influyendo? Mardoqueo tenía una Esther a la que educó y transmitió valores de amor por su pueblo. ¿A quién estás transmitiendo valores de amor por el pueblo de Dios, que es la iglesia? ¿A quién estás influyendo? ¿Hay una persona a la cual estás enseñando a amar al pueblo de Dios? ¿O sencillamente estás allí en tu casa diciendo: ay, esta generación que no se hace cargo, ay, esta generación que no se ocupa, ay, esta generación que está perdida? Es necesario que tomes a tu Esther y comiences a transmitirles los valores de la palabra de Dios, a transmitirle el evangelio tal como lo hemos recibido, y trabajar en ella o en él para que pueda ser un hombre, una mujer valiente, que esté dispuesta a dar su vida para bendecir al pueblo de Dios, que es la iglesia. La pregunta es a vos, la pregunta es a mí. ¿Hay alguien al que estoy discipulando? No te pregunto si la iglesia lo está haciendo. A veces nos amparamos, sí, como iglesias estamos haciendo discipulados, como iglesia estamos haciendo grupos pequeños, como iglesia estamos haciendo horas felices, como iglesia, perfecto. Pero el como iglesia generalmente involucra al 20% de la iglesia. Y el otro 80% se cubre porque la iglesia lo hace. Está bien, somos todos parte de un cuerpo, es cierto. Cuando lo hace uno, es la iglesia que lo está haciendo. Pero la pregunta es mucho más personal. ¿Vos estás influyendo, discipulando a alguien más? ¿Transmitiendo el legado? ¿Enseñándole a que ame al pueblo de Dios, a la iglesia, a la obra, al Señor? Ojalá que pueda ser también un desafío para cada uno de nosotros. 4 personajes, o 3 personajes y el pueblo, que nos dejan enseñanza para cada uno de nosotros. Amán, envanecido en lo que no tenía, perdió todo lo que tenía. El pueblo en crisis, pero Dios estaba trabajando. Esther, dispuesta y entendiendo el lugar que le había tocado estar, y dispuesta a entregar todo para bendición de otros. Y Amán y Mardoqueo, influyendo a otros para que amen el pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga y que en esta mañana podamos reflexionar en su palabra.
Muchas gracias, Nicolás. La verdad que el Señor ha hablado a nuestro corazón una vez más. Siempre la palabra de Dios es oportuna, ¿no? Como Él nos explicaba. Y me quedan algunos conceptos tan buenos de cada uno de estos personajes y saber que Dios siempre está obrando, pero también a una mujer como Esther, que estaba preparada quizás para eso. Y lo importante es, sí, Dios está obrando y ver el mover de Dios es maravilloso, pero cada uno de nosotros también estar preparados para eso, como decía Esther. Querido hermano, hermana que estás en tu casa, que Dios te bendiga en esta mañana y puedas aplicar estos conceptos en tu vida, ser de bendición, ser de agrado al Señor y también ser de bendición a otros como hemos sido desafiados en este día. Nos despedimos y deseamos que el Señor les siga bendiciendo a cada uno. Los esperamos en nuestra congregación, en la congregación, el próximo domingo, si Dios quiere, ¿sí? Bendiciones.